Bueno, vamos a hablar un poquito del concepto de herencia. Vamos a retomar el concepto de herencia que ya lo habíamos visto de manera introductoria, pero hoy lo vamos a completar un poco más. Es un concepto de la programación orientada a objetos de Java que lo que hace es permitirnos crear clases a partir de otras, ¿tá? Es un concepto muy usado. Cuando yo implemento el concepto de herencia, por lo general cuando tengo varias clases que pueden ser agrupadas en una clase padre porque esas clases comparten atributos y métodos que son comunes a todos. Si viéramos el ejemplo que nosotros hemos estado trabajando de alumnos y profesores, un sistema de Bedelía, ¿verdad? De un instituto cualquiera, podríamos concluir como yo puse acá, podría tener otro nombre, ¿no? Yo le puse la clase persona, que tanto los alumnos como los profesores, como otras entidades que pudieran haber, son personas. Y por lo tanto, todas esas clases comparten los mismos atributos y los mismos métodos. Como manera de optimizar el código, vamos a tener una clase que agrupe los atributos y los métodos comunes a todos. Por ejemplo, habíamos visto en ejemplos anteriores que tanto los alumnos como los profesores tenían un nombre. Yo podría concluir también que tienen una edad, que tienen una dirección, que tienen una fecha de nacimiento, que tienen un número de cédula, una credencial cívica, es decir, todas esas entidades hay atributos que los comparten. Así que en lugar de definirlos para cada una de las entidades, la voy a definir en una entidad madre, una entidad padre, se llama, perdón, ¿ya? De las cuales van a salir las otras clases. Lo mismo con los métodos. Yo podría tener varios métodos que podrían ser comunes a todas esas entidades. Por ejemplo, podría tener un método que lo tengo por ahí que imprimiera datos, los datos de los profesores o los datos de los alumnos o los datos de los adscriptos, o un método que inscribiera gente, registrara gente en mi sistema. Todos esos métodos podrían ser comunes a todas las clases y lo que intenta la herencia es definir los métodos y los atributos que son comunes a todos en una clase para que después sean heredados por las demás clases hijas. ¿Ah? ¿Cómo yo hago para indicar en la herencia que una clase es padre de otro? Bueno, por ejemplo, me voy a ir a la clase alumno y para indicar que la clase alumno ahora es una clase que deriva de la clase persona, lo que hice fue poner la palabra reservada extends. ¿Tá? Digo que la clase alumno extiende de la clase persona. Y lo que hago en la clase nueva, en la clase alumno ahora, es definir aquellos atributos nuevos de la clase. Por ejemplo, en este caso dije que el alumno quiero definirle el curso que está haciendo, ¿verdad? En qué curso está inscripto. En la clase persona ya están definidos los atributos nombre y los atributos edad. Por lo tanto, no debo volver a definirlos. No debo volver a nombrarlos, simplemente nombro los atributos que son nuevos. Así que en este caso el alumno tiene 3 atributos: atributo nombre y atributo edad, que hereda de su padre, de la clase persona, y un nuevo atributo que es el atributo curso, que es un atributo propio de él. Lo mismo hice con la clase profesor. A la clase profesor le definí 2 nuevos atributos, que fue la asignatura que enseña ese profesor y el sueldo base que percibe. Y no le redefiní sus atributos heredados, es decir, que la clase persona ahora tiene 4, la clase profesor, tiene 4 atributos: el atributo nombre y el atributo edad, que son heredados de su padre, y tiene 2 atributos nuevos: la asignatura que enseña y el sueldo. Cosas importantes a recalcar en la herencia. La herencia siempre es lineal hacia abajo, es decir, las clases derivadas, que sabemos que son derivadas por la palabra reservada extends, heredan atributos y métodos de su padre, pero no así hacia arriba. Es decir, la herencia es lineal hacia abajo, no lineal hacia arriba. La clase persona no hereda los atributos de sus hijos.
los hijos sí heredan los atributos y métodos de su padre. O sea, la clase base no hereda nada de sus clases hijos, los hijos sí heredan de sus padres. Y a diferencia de la vida real, no tengo herencia múltiple. No puedo, yo por ejemplo, en la vida real he heredado cosas tanto de mi padre como de mi madre. He heredado de dos agentes superiores a mí. En la programación orientada a objetos esto no se da. No hay herencia múltiple. Siempre se hereda de una sola clase. Es decir, tengo una sola clase base o una sola clase padre de la cual se hereda. ¿Ah? Y heredo todos los métodos y todos los atributos de mi padre. Otro concepto importante. A la hora de heredar, lo único que no se hereda son los métodos constructores. Yo no heredo el método constructor de mi padre, así que es el único método que yo voy a tener que reformular o escribir, invocando también al método constructor de la clase base. Cuando yo voy a crear un alumno, también estoy creando una persona, es decir, voy a tener que generar un método constructor que me construya un alumno con un recurso para poder almacenar el curso, pero también para poder almacenar los atributos que hereda de su padre. Así que vamos a ver cómo yo hago un constructor invocando los métodos constructores de la clase original, de la clase persona, en este caso. Bueno, vamos a la clase persona. Y vamos a ver que a la clase persona yo le generé acá dos métodos constructores. También tengo los getters y los setters ya hechos. Los tengo hechos también. ¿Ah? Pero a la hora de generar métodos constructores hice dos métodos constructores. Uno sin parámetros y otro con parámetros. Recordamos de encuentros anteriores que puedo tener más de un constructor en las clases, ¿verdad? Como yo tengo en este caso dos métodos constructores en la clase original, en la clase persona, cuando yo vaya a construir el método constructor del alumno, en este caso, voy a poder invocar cualquiera de los dos constructores de la clase persona, el que tiene parámetro o el que no tiene parámetros. En este caso voy a trabajar con uno de ellos, voy a invocar el método constructor que sí tiene parámetros y voy a trabajar con ese método constructor. Yo ya lo tengo hecho para poder agilizar el video y voy a pasar a explicarlo. Primero que todo, cuando yo construyo un método constructor nuevo, debo usar una palabra reservada que me invoca el método constructor también de mi padre. La palabra reservada que se usa en la herencia para invocar múltiples cosas, ¿no? Se usa más de una vez para poder invocar, en este caso, un método que es de la clase padre, es esta palabra que está acá, que es la palabra super. Cuando yo uso la palabra super en la herencia, estoy dando a entender que lo que estoy haciendo es trabajando con algo que viene de mi clase base, que en este caso es la clase padre. Entonces miren cómo hice yo para construir el constructor del alumno, teniendo en cuenta que en este caso voy a invocar de la clase persona, decidí invocar este constructor, el que recibe parámetros, que recibe el nombre y recibe la edad. ¿Ah? Fue el que elegí. Podría haber elegido el que no recibe nada, pero elegí trabajar con el que recibe parámetros. Lo que hice fue indicar en mi constructor del alumno, que como siempre sabemos los constructores son públicos y se llaman igual que la clase, invoqué tres parámetros, uno para el nombre y otro para la edad. Estos van a ser para los atributos que hereda de su padre, y otro para el curso, para el atributo propio de la clase alumno. En el cuerpo del método
lo primero que debo hacer, lo primero para que no se genere un error, es invocar al constructor de la clase padre. Es lo primero que hago. ¿Cómo lo hice? Poniendo la palabra super. Con esto le estoy indicando a mi método alumno que acá estoy llamando al método de la clase persona y entregándole los parámetros que le quiero entregar. El nombre y la edad. El nombre y la edad. Al pasárselos acá, mi método constructor, como está recibiendo dos parámetros, entiende que yo estoy llamando de la clase persona a este método que recibe dos parámetros. Vuelvo a la clase alumno. Si yo quitara esto, si yo quitara estos dos parámetros, tanto el nombre como la edad, entonces mi método constructor de la clase alumno entendería que yo estoy llamando a este otro constructor, al que no tiene parámetros. Dependiendo de lo que yo pase acá, va a entender si estoy llamando al que está vacío, al que no tiene nada, o al que tiene algo, y qué es lo que tiene. En este caso yo podría llamar a cualquiera de los dos. Como yo acá pedí dos parámetros, se los estoy entregando acá. Si yo quisiera invocar el otro, que después vamos a ver otro ejemplo, podría hacerlo sin parámetros. Pero entonces primero invoco al método de la clase padre y después construyo los demás atributos que yo tengo acá. Lo mismo hice con la clase profesor, solo que en la clase profesor, lo voy a mostrar, en la clase profesor hice exactamente lo mismo, solo que en este caso invoqué, como verán, hice un método constructor que invoca al otro método de la clase personal, que no tiene parámetros, a este. Para la clase alumno usé el que tiene parámetros, para la clase profesor usé el que no tiene parámetros. Así que generé un método constructor, que es público, que se llama profesor igual que su clase, y en este caso el constructor solo inicializa también la asignatura que enseña ese profesor. Genera un lugar en memoria también, invoca el método constructor persona, el que no recibe parámetros, y por ahora no generé nada para el atributo sueldo, lo voy a hacer más adelante. Pero puedo invocar cualquiera de los dos constructores que yo tenga, o si tuviera 3 o 4 podría invocar cualquiera de esos. ¿Cómo lo voy a hacer? En la primera línea del cuerpo del método, invoco, si no me va a dar un error, invoco y después sigo construyendo mi constructor como de costumbre. Y dependiendo de los parámetros que reciba voy a saber a qué constructor estoy invocando. Entonces repasamos, usamos la palabra extends para poder generar herencia. Lo vamos a hacer siempre y cuando tengamos atributos que sean comunes a varias clases. En este caso, si yo tuviera otras clases que las voy a tener más adelante, ascriptos u otras, sé que todos van a tener edad, nombre, entonces tendría una clase base que tendría todos aquellos atributos y métodos comunes a todos. Y para esos atributos y métodos comunes a todos voy a tener una clase base que los defina y los voy a heredar. Lo que no heredo son los métodos constructores, por eso, como mostrábamos recién, voy a tener que redefinirlos para mis clases derivadas o las clases hijas, y los voy a tener que redefinir invocando el método padre. Los atributos de los hijos, al igual que los atributos de la clase padre, siempre son privados y siempre se acceden por medio de los métodos getters y setters, como hemos visto en otras oportunidades. Van a ver que en mis clases hijos volví a redefinir los métodos get y set, los volví a redefinir, porque estos son propios de las clases hijas. La clase alumno también tiene su método get y su método set para los atributos nuevos, es decir, la clase alumno tiene métodos getter y setter para curso,
porque es el único atributo nuevo que tiene, y la clase profesor tiene getters y setters para asignatura y para sueldo, que son los atributos nuevos que tienen. ¿Tá? Habría una opción, para en lugar de usar la palabra privado, yo podría usar otro modificador que me permita acceder más fácil y más directo a los atributos de mi padre, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por hoy esta es la introducción a lo que es el concepto de herencia, y en el siguiente video vamos a ver la sobreescritura de métodos y vamos a profundizar un poquito más en eso. Hasta luego, muchas gracias.